Bienvenida. Bienvenido. Estás en el lugar indicado para comenzar a aprender a reclamar lo que es tuyo por derecho divino. Porque así, en la tierra como en el cielo, el camino es. Hoy tendrás la palabra sobre uno de los elementos más importantes hacia la riqueza divina y la abundancia. La gratitud. Ser capaz de reconocer lo que tienes. Te dará la posibilidad de agradecer por ello, antes de pensar en lo que no tienes. Y, puesto que todo lo tienes, si eres consciente de ello, puedes vivir en gratitud sin tener que realizar ningún esfuerzo. Corintios 9 y 11 es un versículo bíblico que habla sobre la generosidad y las bendiciones que se reciben al dar a los demás. El versículo dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que en todas las cosas, en todo momento, tengan todo lo necesario, y puedan hacer toda buena obra. En este versículo, se nos dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, lo que significa que Dios puede proveernos con todo lo que necesitamos para hacer el bien y ser generosos con los demás. La generosidad es una de las virtudes cristianas más importantes, ya que se nos llama a amar y servir a los demás como lo haríamos con nosotros mismos. El versículo también nos muestra que Dios nos bendecirá en todas las cosas y en todo momento, cuando somos generosos con los demás. Esto no significa que siempre recibiremos cosas materiales a cambio de nuestra generosidad, sino que podemos recibir bendiciones en forma de paz, gozo, amor y otras bendiciones espirituales. Tú entregarás la gratitud, dando a los demás aquello que les ayuda a entender la gracia de compartir y agradecer. Aquel no necesita lo mismo que tú. Regala lo que te sobra y vende lo que no usas. Regalar lo que no usas es dar caridad de algo inútil a otra persona. Es darle basura basada en misericordia. Es creer que el otro no es merecedor de tu gratitud. Cuando aquel, a quien reconoces como digno de tu gratitud, sienta útil tu ofrenda, se inundará de felicidad y será capaz de desparramar gratitud hacia los demás, inclusive hacia ti. No debes dejar que nadie administre tu gratitud. Solo tú sabes quién es digno de recibirla. Ninguna institución, predicador o edificio puede manejar tu gratitud mejor que tú. Toma una hoja y escribe en ella una lista con las personas que son dignas de recibir tu gratitud. Aparta cada mes un 10% de tus ingresos y divídelos entre la cantidad de personas que integran tu lista. Debes conocer muy bien a aquellos a quienes servirás, pues tienes que saber con exactitud lo que necesitan, y lograr entonces que sean abundantes al momento de recibir tu gratitud. Encontrarte en gratitud te permitirá ir en el camino, lleno de abundancia en el goce de la felicidad. El versículo también nos recuerda que podemos hacer todo el bien que Dios nos llama a hacer, ya que Él nos proveerá con todo lo que necesitamos para hacerlo. Por lo tanto, podemos ser un instrumento de la bondad de Dios en el mundo, al ser generosos y hacer el bien a los demás. La forma de agradecer por lo que cada día recibes. Respirar, observar, reír, sentir, poder amar, es brindar a los demás una ayuda para poder comprender la gratitud y vibrar en tu mismo nivel de abundancia. En resumen, Corintios 9 y 11. Es un versículo que nos llama a ser generosos con los demás y nos recuerda que Dios nos bendecirá en todas las cosas y en todo momento cuando hacemos el bien. Este versículo nos anima a ser instrumentos de la bondad de Dios en el mundo, al servir y amar a los demás.